Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver esto de polimorfismo. Y pues aquí está la presentación que que vamos a ver ahorita. Y aquí está una tarea, ¿no? Esta tarea es en equipo. Este, van a programar ahí algunas clases y nos van a poner un diagrama de clases de esto vamos a decir, conjunto de clases que van a hacer. Y pues también les pido que me pongan las pantallas de salida, ¿no? De ejecución. No daría asesoría. Sí, sí se puede dar asesoría. Nada sería cuestión de platicar en qué horario puedan tener oportunidad. Y sí podríamos platicar de cuáles son las dudas que tengan. Salomón. Entonces sí se puede revisar eso, ¿no? Y ahorita yo creo que como unos 5 minutos les pongo, después de la clase, les pongo el cuestionario, ¿no? Porque ya tenía las preguntas y ahorita se los voy a poner, ¿no? Bueno, entonces esta presentación, eh, así. ¿Sí la pueden ver la presentación que dice polimorfismo? Sí. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar, vamos a ver muy brevemente qué es polimorfismo, no nos vamos a meter muy a fondo con todas las variantes que hay de polimorfismo, sino que nada va a ser pues la tradicional que se, que se tiene en mente, ¿no? Entonces, el polimorfismo, pues, desde el punto de vista de la programación de objetos, como dice aquí, permite que clases de diferentes tipos puedan ser referenciadas por una misma variable. Entonces, ¿a qué variable nos referimos aquí? En este caso, la variable aquí sería mi figura, ¿no? Entonces, que esta misma variable, mi figura, pueda ser utilizada para controlar tanto instancias de tipo círculo, instancias de tipo rectángulo y también instancias de la misma tipo figura, ¿no? Entonces, mi figura pues es una variable, ¿no? Es una variable, pero es una variable que es de tipo superclase, ¿no? Es del tipo de la superclase figura, ¿no? Entonces, por qué decimos que esta es una superclase y estas son subclases, ¿no? Círculo y rectángulo son subclases. Ah, porque cuando nosotros declaramos la clase círculo, ¿qué utilizamos? A ver, yo creo que es algo que tienen que tener muy en cuenta ahorita. O sea, cuando nosotros declaramos aquí clase, uy, ya le puse, círculo, y luego, ¿qué más agregamos? Extends. Extends, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién fue el que participó para Yo, ahorita? Gerardo. Nombre. Gerardo Brit. Ok, muy bien, Abril. Vamos a ponerte aquí. Muy importante la participación, muchachos, porque pues es lo que se considera para su actitud, ¿no? Extends. ah, y está siendo heredada de figura. Entonces, al utilizar nosotros esto, pues ya estamos diciendo que la clase círculo es una subclase de la clase figura, ¿no? De igual forma para la clase rectángulo, ¿no? Para la clase rectángulo, a ver, alguien que nos escriba cuál sería la declaración, si gustan escribir en el chat. A ver quién es el primero que escribe, ya lo que les gusta escribir en el chat. Entonces, el primero le vamos a poner participación, nada más. ¿Cómo sería la declaración de la clase rectángulo? Muy bien, Ramón. Ya Ramón pues ya escribió. Ahora sí que el más rápido del oeste fue Ramón. 22 del 10. Ok.
Entonces, así como indica Ramón, vamos a ponerlo aquí nada más para que quede claro. Figura con mayúscula y rectángulo también. Le puse acento. Entonces, algo así, ¿no? Quedarían nuestra declaración de esta clase, esta clase, ¿no? De esta clase de rectángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que es el polimorfismo, ¿no? Poder utilizar con la misma variable otros diferentes tipos y sobre todo, en este caso, utilizar diferentes métodos, ¿no? De acuerdo al tipo de clase que se haya utilizado. Por ejemplo, en el caso de círculo, si yo agregara aquí una función que se llame perímetro, ¿sí? Estamos de acuerdo que la función aquí de perímetro para el círculo me va a dar un resultado diferente a si yo calculo un perímetro por acá, ¿no? Del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ambos tienen una forma diferente de calcular cuál es el largo del contorno de las figuras, ¿no? O sea, su perímetro. En el caso del círculo, pues, ¿cuál es el perímetro del círculo? A ver si se acuerdan, a ver quién quiere participar en el chat. Esa sería que el área, ¿no? Sería el área, ¿no, Linda? Dos pi por radio. Así es, ¿no? Sería 2 pi por radio, ¿no? Aunque, no sé, tú lo pusiste al final que estaba multiplicando, Linda. O que estaba pi por radio al cuadrado. Ahí, bueno. A ver, entonces, pues comentó aquí Paloma. ¿Y quién más comentó? Que fue por audio. Ah, es todo radio. Fui yo, Pero ¿quién eres tú? Gregorio, Que no me aparece aquí, eras. Gregorio. Ah, Gregorio, ¿verdad? Déjame ver. Ah, sí. Ok. Está bien, Gregorio, muy bien. Ok. Bueno, vamos a continuar. Borramos esto. Si tienen cualquier duda, pues comenten, muchachos, por favor. Le seguimos. Uy, ya dejé de compartir. Ahorita un segundo. A ver. Bueno, entonces, aquí lo interesante es utilizar una función con polimorfismo. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, que esa función perímetro, pues cambie su comportamiento dependiendo de si se trata de un círculo o si se trata de un rectángulo, ¿no? Entonces, la referencia de mi figura, pues podría invocar al método perímetro de la clase círculo o de la clase rectángulo, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes tengan, de la que estén utilizando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diagrama de clases que es parte de lo que les pediría de la tarea. Recuerden que la herencia se indica con esta flecha blanca, ¿sí? Entonces estamos indicando que rectángulo pues está heredando el comportamiento de figura y círculo está heredando también el comportamiento de figura, ¿no? Es decir, todos este, sus atributos y sus métodos, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que vean es que ya estoy incorporando aquí una función que tiene polimorfismo, ¿no? Que es esta función de perímetro, ¿no? Perímetro tiene que estar declarado tanto
en la clase, en la superclase, como en las subclases, ¿no? Aquí está perímetro y aquí también está perímetro. Se fijan, aquí está perímetro, tenemos perímetro. Aquí también está perímetro, ¿no? Y también perímetro, pues está por acá, ¿no? Entonces, se fijan, tenemos perímetro en todos lados, ¿no? Para que se pueda utilizar esta característica de polimorfismo, ¿no? Entonces, el detalle está en que cuando nosotros pidamos el perímetro de un rectángulo, pues va a calcular, pues, con la fórmula, ¿no? Del rectángulo va a multiplicar, me parece, 2 por largo más 2 por ancho, ¿no? Es como se calcula. Y pues en caso del círculo, pues va a multiplicar 2 por pi por radio, ¿no? Entonces, esa sería la manera, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos esto, no? ¿Cómo se vería? Vamos a ver. A borrar esto. Uy, no se ve la imagen. Aquí debería haber una imagen, pero bueno. Bueno, hay algunas reglas que hay que cuidar cuando estemos haciendo polimorfismo. Es que la invocación del método de las subclases debe realizarse a través de una referencia con la superclase. Entonces, ahorita la superclase, ¿cuál era? ¿Cuál era la superclase? A ver. Figura, ¿no? Muy bien, Ramón. La superclase era figura, ¿no? Figura, entonces, mi figura, por eso se llamaba así, ¿no? Entonces aquí estoy declarando yo de tipo figura, que es, la variable se llama aquí, pues mi figura, ¿no? Después dice, el método llamado debe ser también un miembro de la superclase, ¿no? Es decir, si recuerdan, el método que estamos llamando es el de perímetro, ¿no? Y perímetro se encuentra en figura, ¿no? O sea, entonces con esto estamos cumpliendo, ¿no? A ver, perímetro está en figura. Y ya pues con eso ya tiene palomita aquí ¿no? Después, la firma del método debe de ser igual en la superclase, ¿no? Es decir, el nombre del método, el número de parámetros y los tipos de parámetros que recibe, pues debe de ser el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que si nosotros estamos poniendo a perímetro, que es de tipo, por ejemplo, es un public doble, perímetro, y no recibe ningún valor, de esta misma forma se tiene que agregar a figura también de esta misma forma se debe de agregar, como se los puse, a círculo. Y pues también, como pueden imaginar, también se tiene que agregar a rectángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces debe de estar declarado de la misma forma, ¿no? Lo que va a cambiar nada más es el comportamiento interno, ¿no? Es decir, pues dependiendo de si nosotros utilizamos un círculo, utilizamos un rectángulo, pues el cálculo va a ser diferente, ¿no? Después, el tipo de retorno del método debe de ser igual en la superclase y en las subclases, ¿no? Es decir, tenemos que respetar de que todo sea doble, ¿no? Este punto se refiere a los parámetros. En este caso, no tiene parámetros aquí. Están vacíos los parámetros. Y este otro punto se refiere en el retorno, ¿no? Que en este caso, pues el retorno, pues igual también tiene que ser doble, ¿no? En los tres. Y el atributo de acceso al método, pues no debe ser más restrictivo en las clases derivadas que en la superclase, ¿no? Igual, pues aquí, pues lo estoy poniendo para todos como público, ¿no? Pero pues se indica que no tiene que ser más restrictivo, que pues más restrictivo sería que fuera un protected o un privado, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a estas reglas que se piden? Bueno, si no hay dudas, le seguimos. Vamos a continuar con la... Ok. Entonces vamos viendo esto con código.
Si se fijan, pues el polimorfismo de esta función se da en tiempo de ejecución, ¿no? Es decir, la determinación del método, por ejemplo, de perímetro, eh, se, pues, se va a utilizar, pues esto se realiza pues en tiempo de ejecución. Esto es que pues si le cambiamos lo que contiene la variable mi figura, pues puede ser un círculo, podría ser un rectángulo, ¿no? Porque a mi figura pues podría ser cualquiera de esos dos tipos de objetos, ¿no? Entonces, si fijan aquí, quiero que vean que estoy utilizando la superclase figura. Aquí estoy utilizando dos variables separadas, pero ahorita pues podríamos seguir utilizando la misma variable, porque pues es el mismo tipo de variables figura. En este caso es pues mi círculo, es como si se está llamando la variable esta, y pues estoy guardando pues ya el contenido del círculo. Este es el valor de X, de Y, en la posición en el espacio, y este sería el radio, ¿no? Que pues ahorita vamos a ver el código de círculo, ¿no? En el caso de rectángulo, fíjense que pues el constructor lo que tiene también es X, Y, y en este caso tengo el largo y el ancho de este rectángulo, ¿no? Entonces ya, obviamente, dependiendo del objeto de la clase, pues son diferentes los atributos que recibe, los parámetros, ¿no? Que recibe su constructor. Y ya al mandar imprimir, se fijan, pues yo si imprimo el perímetro del círculo, pues se va a calcular de una forma. Si imprimo el perímetro de, ¿cómo se llama?, de un rectángulo, pues se va a imprimir de otra forma. Aquí lo interesante es, quiero que vean que estas dos variables son de tipo figura, ¿no? Entonces se está dando ese polimorfismo, ¿no? Esta es la salida que se tiene, se fijan, pues ahí se calcula el perímetro para un círculo y pues, para un rectángulo, ¿no? Vamos a ¿alguna duda aquí? ¿No? Le continuamos a ver. Ok, entonces este es el código de figura, que sería la superclase. Sería la superclase que estamos considerando, que es esta de aquí arriba. Es el papá de estas dos clases. Y se fijan, pues, figura, tenemos, cree, dos constructores, ¿no? Está sobrecargado este constructor, esta figura que no recibe nada, y pues lo único que hace es que inicialice en cero, ¿no? Y esta figura que pues sí recibe los dos valores, un valor de X y un valor de Y ya pues se los asigna en el objeto, ¿no? Y ahora aquí tenemos el método que tiene este polimorfismo, el cual es perímetro. En este caso no más regresa a cero, ¿no? Porque pues ahora sí que figura, pues vamos a decir, la clase padre, es la superclase, y pues en realidad no es una figura en sí, ¿no? O sea, necesitamos saber si es un círculo, si es un cuadrado o qué es para poder calcular el perímetro, ¿no? Entonces aquí nada más estoy agregando un return 0 para cumplir con esto de que pues me tiene que regresar un valor, que en este caso es un valor doble, ¿no? Entonces, esta es la clase de figura, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente clase, una de las clases hijas, que pues también tiene que tener esta función de perímetro, ¿no? Y aquí está, ¿no? La clase de círculo. Y la clase círculo, se fijan, pues, tiene un constructor porque pues está recibiendo información, ¿no? El constructor recibe 4 valores, ¿no? Recibe las propiedades de lo que es la clase figura, que sería X y Y, y también uno propio, ¿no? Que sería radio. Y recuerden que para mandar las variables a la superclase, pues utilizamos la palabra reservada super, y ya le mandamos las variables, ¿no? Al constructor de la clase padre. Y ya después en este constructor, pues inicializamos la variable radio, ¿no? Le asignamos un valor, ¿no? Y fíjense que aquí tenemos ya nuestra función con polimorfismo, que pues le estamos ya asignando un cálculo, ¿no? Que pues como comentaron ahorita los compañeros, es 2 por pi por radio, ¿no? Entonces, pues ya con eso pues nos va a arrojar una salida del perímetro, ¿no? Pero fíjense, pues tengo aquí el perímetro, lo tengo en figura, el perímetro lo tengo en círculo también. Entonces estamos cumpliendo con una de las reglas que decía que pues el método tiene que ser parte
del padre, el método también tiene que ser parte de, de la subclase, ¿no? Y pues deben de tener los mismos tipos, ¿no? De retorno y los mismos parámetros de entrada, ¿no? Que en este caso pues es vacío. Vamos a borrar esto y le seguimos. Tenemos a la otra clase, que es la clase rectángulo. Se fijan, pues aquí en la clase rectángulo, pues nuevamente está indicando que pues está haciendo, tiene como superclase figura. Tiene su constructor que recibe las variables de la clase figura para pasárselo después a la clase padre. Y también tiene unos valores pues que recibe para el rectángulo, ¿no? El largo y el ancho, ¿no? Entonces, con super, pues le mandamos las variables al constructor de la superclase, que es X y Y, y ya lo demás es para asignarlo aquí a la clase, ¿no? A la clase, al objeto de pues, rectángulo, ¿no? Que es el largo y ancho, ¿no? Que es lo que lo caracteriza, ¿no? Fíjense que también tenemos nuestra función perímetro, pero ya tiene un cálculo diferente aquí, ¿no? Se fijan, pues es 2 por largo más 2 por ancho, ¿no? Que sería como se calcula el perímetro, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, que aparte del perímetro se calculara el área, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? A ver, ¿quién se anima a participar y decirnos? ¿Qué tendría que hacer yo si yo quisiera, aparte del perímetro, calcular el área? ¿Qué tendría que hacer? A ver, dice Gregorio, tiene que poner el área en la clase padre para que la herede, ¿no? Esa es una, ¿no? O sea, sí, definitivamente, o sea, tendríamos que agregar aquí uno que se llame área, ¿no? Más área. Y me va a regresar un valor de tipo 2. Ok, ahí va. Pero, ¿qué más? Aparte, nomás ahí hay que ponerlo. Crear otro método, sí, ya pues ya se está creando ahí el método de área, ¿no? Pero aparte, qué otra cosa tendría que hacer? Porque ahí como que se ve todavía incompleto, ¿no? O sea, le falta todavía, ¿no? El return, bueno, ahora estamos hablando a nivel de diagrama, ¿no? O sea, tenemos, o sea, ya área, ya está en lo que es figura, ¿no? Adrián dice, ok, sí, pero ese método, ¿dónde lo incluirías? Porque ahí estás calculando para aquí, para el rectángulo, ¿no? Entonces sería aquí en el rectángulo, diría Adriano, también agregarlo aquí más, área. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, así como, pues tendría que hacerse, comenta Adriano, tendría que hacerse un cálculo especial, ¿no? Para lo que es este rectángulo. Y también, pues, un cálculo especial para lo que es el círculo, ¿no? Sí, así es, exacto, ¿no? También se tendría que hacer un cálculo especial para lo que es el círculo, ¿no? Más área. Y ya, pues, ahí lo que tengamos que poner adentro, ¿no? Sí, y con eso pues ya podríamos incluir esta función área con polimorfismo, ¿no? Que dependiendo de si se trata de un rectángulo o de un círculo, como comenta Adrián, pues va a ser un cálculo, de un círculo pues va a ser tipo radio al cuadrado, ¿no? Que pues ya eh, lo comentaron por ahí, ¿no? Entonces, y así podríamos ir a agregar funciones que tienen esta característica de polimorfismo, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera, pues ya como sabemos todos los objetos los estoy guardando con un mismo tipo, ¿no? Y ese tipo se llama figura, ¿no? Entonces yo puedo hacer un arreglo que sea de tipo figura y pues lo puedo hacer, por ejemplo, aquí de tamaño 10, le pongo vector de figuras y pues ya ahí voy a guardar todas mis figuritas, ¿no?
En este caso nada más tengo dos tipos de figuras ahorita, es círculo y rectángulo, ¿no? Entonces, pues, creo mi arreglo de figuras, ¿sí? Y ya en él puedo empezar a guardar las figuras, ¿no? Como, pues, empiezo a instanciarlas, ¿no? Con un new y pues primero guardo un círculo con estos atributos, ¿no? Después puedo guardar un rectángulo, después otro círculo y después otro rectángulo, ¿no? Y ya pues al realizar el cálculo, que no me acuerdo si estas corresponden, ¿eh? A lo mejor y no corresponden estos valores, porque ya los vi medio raros, a lo mejor y no corresponden, ¿no? Pero pues tendría una salida como la que tenemos aquí, ¿no? Si se fijan, yo tengo el vector figuras y pues estoy guardando objetos adentro de él. Entonces, si yo quisiera recorrer después este arreglo para que pues me calcule el perímetro de esas figuras, pues ya pongo un for aquí que me recorra pues estos cuatro elementos. Y al momento de mandar llamar este perímetro, pues yo nada más puedo decir punto perímetro y pues va a calcular de acuerdo a si es un círculo o si es un rectángulo, ¿no? Y ya me va a dar el perímetro, ¿no? A ver, Ramón. Ujú. Así es, ¿no? Se pueden tener muchos significados, ¿no? Es precisamente esto del poli y pues morfismo, pues muchas formas, ¿no? Muchas formas de calcular, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos formas. Una forma de calcular el círculo y otra forma de calcular el rectángulo, ¿no? Entonces, este tipo de código pues lo van a utilizar también en la tarea porque también tienen que meter pues varias figuras en un arreglo y pues tienen que recorrerlo para calcular el perímetro y también les voy a pedir que calculen el área, ¿no? Entonces, antes de, a ver si no sé qué, en la siguiente yo creo que ya está la tarea. Sí. Ok, miren, aquí está la tarea. Ahorita vamos a ver el código funcionando. Por ahí lo tengo. Hay que implementar las clases de las siguientes figuras, es decir, van a ser una clase triángulo, una clase cuadrado, una clase, todas las clases, ¿no? Estas, hexágono, trapecio, paralelogramo, ¿no? Todas estas clases van a ser, y todas estas clases deben de ser subclases ¿de cuál clase? La De clase la clase, figura. así es, ¿no? De la Figura. clase figura, ¿no? De la clase figura, ¿no? Muy importante, muy bien. Tienen que ser subclases de la clase figura para poder después, si queremos recorrer todos los objetos en un mismo ciclo, ¿no? ¿Me escucha? Sí, ¿qué pasó? Le iba a decir, pues, que finalice la clase antes de que se acabe para la vuelve a iniciar y para que sea el mismo link, para que no mande otro link. No, no, sí, es el mismo link, de hecho, porque es una clase programada, entonces es recurrente, ¿no? Va a ser el mismo link. Ahí sí. De hecho, ahí siempre es el mismo link, ¿eh? O sea, ese siempre es el mismo link. El próximo jueves también va a ser el mismo. Pero no te preocupes, John, ese es el mismo link. Bueno, entonces, todas las clases tendrán como superclase a la clase figura, ¿no? Aquí se los pongo ya se los indico para que pues no haya aquí dudas. La clase principal, pues, que es la clase que tiene el main, les pido que tenga un arreglo y pues que con cada una de las diferentes figuras geométricas, ¿no? Le pueden meter, repetirle o con que tengan cada una de esas figuras, ¿no? Y les pido que lo recorran para que presenten el área y el perímetro de cada una de las figuras. Para el jueves, para el miércoles se me hace que es, ¿no? Es para el miércoles. Ya con retraso sería para el jueves, ¿no? Y les pido que envíen un documento, ¿no? Este es un trabajo en equipo con su portadita, pues con el código que hicieron, indicando qué realizó cada compañero, qué clase realizó cada compañero, el diagrama de clases. El diagrama de clases lo pueden hacer utilizando lo que es la página de Lucidchart.
No sé qué sí es. Chart, para que les queden más o menos iguales a todos, ¿no? Ah, ok, no, pues te va a tocar solito, Carlos. Ahora sí que vas a echarle más ganitas. Pero pues tú puedes, Carlos, yo sé que sí puedes. Y más así. Ok. Agregar las capturas de pantalla. Y pues también ahí voy a considerar eso, ¿no, Carlos? De que estás ahí haciéndolo solo, ¿no? Las capturas de salida del programa, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de la tarea? Antes de pasar a ver el código. Ya les rayé todo aquí. Bueno, también, pues toda esa información la pueden consultar aquí en el libro de Java a través de ejemplos, de la página 155 a la 159, donde se ve lo de polimorfismo. Ahí lo pueden ver un poquito más a detalle, ¿no? Aquí nada más es como un poco la perspectiva que les traigo. Entonces vamos a checar este código, que lo tengo por aquí. Todavía nos queda un poquillo más de... Vamos a salir de esta pantalla. Ahí está. Ok. Entonces, este es el código donde se fijan, pues estoy utilizando, no sé si vean bien el texto, pues ahí me dicen, ¿no? Aquí estoy utilizando los dos objetos, pero se fijan, los dos son de tipo, estoy utilizando una variable que es de tipo figura, que se llama mi círculo, y está creando una instancia de círculo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que las dos pues son de tipo figura, estas dos variables, ¿no? Y con ellas pues yo puedo mandar llamar a perímetro. Entonces esto me permite que yo pueda crear un vector que sea de tipo figura y pues ya almacenarle pues todas estas figuras, ¿no? El círculo, rectángulo, ¿no? Y pues presentarlos, ¿no? De esta forma. Si ya lo ejecuto, pues se vería aquí pues lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que los valores sí estaban bien. Si yo quisiera pues agregar otra figura, otro tipo de figura, pues ya sería agregar otra clase que sea la clase, por ejemplo, cuadrado o la clase triángulo y pues ya incorporar todo lo que es, por ejemplo, aquí de círculo. En el caso de círculo, fíjense que pues nada más tengo pues el constructor, tengo pues para asignar, pero ustedes pues ni siquiera necesitarían poner un set, sino nada más con el constructor, con los atributos que tenga la clase y con ya su función perímetro ajustada, ¿no? O sea, se fijan aquí, pues lo que cambia es cómo se calcula el perímetro, ¿no? Aquí se calcula multiplicando 2 veces el pi por el radio y en el caso del rectángulo, pues se calcula multiplicando 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿no? Y pues para el triángulo pues va a ser otro cálculo también, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dudas con respecto a esto, muchachos? Dudosas. Aquí está el ejercicio que les decía, que toca para la próxima semana. Ahí están los tipos de figuras que tienen que programar, que incluir de clases y pues las instrucciones, ¿no? Y pues aquí pues hay que hacerlo y subirlo, ¿no? Es para el 28, ¿no? A las 10 de la mañana. Y yo creo que ahorita como en unos 5 minutos, pues les pondría el cuestionario y pues les comento por WhatsApp, ¿no? El cuestionario. Yo creo que ya no hay necesidad de otra sesión, de Zoom. No veo, que haya dudas, muchachos. O si hay dudas, pues díganme y pues abrimos otra sesión.